y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. En reuniones reservadas continúan los diálogos para definir el nuevo decreto ejecutivo. $25 militares resultaron heridos en las manifestaciones de la semana anterior. Uno de ellos perdió su ojo tras el impacto de una bomba lacrimógena. Banecuador otorga créditos de hasta $10,000 sin garante para reactivar su negocio. Se ratificó la pena de 6 años de prisión para el ex vicepresidente Jorge Glass, luego de que un tribunal penal declaró improcedente su pedido de casación. En información internacional, pese a las sanciones de Estados Unidos, el gobierno de Turquía descartó negociar con fuerzas kurdas y exige que estos depongan las armas. Y les contamos que la crisis política en Barcelona y Cataluña mantienen en riesgo la realización del clásico entre el Barcelona y Real Madrid, previsto para el 26 de octubre. Se propone que se juegue primero en Madrid o que se lo postergue para diciembre. La Central Única de Trabajadores planteó al presidente de la República, Lenín Moreno, no incluir en la reforma laboral la reducción de días de vacaciones para los empleados del sector público. En una reunión en el Palacio de Gobierno, los dirigentes sindicales plantearon además que la propuesta del Ejecutivo de descontar un día de labor a los trabajadores de empresas públicas solo se aplique para el jerárquico superior. Son los representantes de varios gremios de trabajadores, quienes este día estuvieron en la presidencia de la República. Lo hicieron aclarando que ellos no participaron de actos vandálicos, pues es la peor forma para protestar. La anarquía o el desorden en el país no es el camino, que el sector trabajador no está para eso. Al contrario, lo hicieron con varias propuestas, dentro del diálogo para la construcción del proyecto de reformas laborales, las cuales esperan no se realicen a contrarreloj. Hemos propuesto de que aquel día que se quiere descontar a los trabajadores del sector público, se lo haga de arriba hacia abajo, nivel jerárquico superior hacia abajo. Hoy vamos no a un borra y va de nuevo, sino a una lógica de aprender y de efectivamente generar los consensos que tanto el país necesita. Una decisión respetada y apoyada por el Ejecutivo, motivo por el cual tanto el presidente Moreno como el vicepresidente Sonnenhösner estuvieron presentes en la reunión para respaldar ese diálogo abierto. Una posición firme en defensa de la democracia, en defensa de mantener las instituciones de nuestro país, todas, no solo un gobierno nacional, sino mantener la paz, mantener esto que les estoy indicando, el bien más preciado, la paz y la democracia para que una sociedad pueda salir adelante. Las conversaciones serán continuas, pues la participación de los gremios laborales también está confirmada para el desarrollo del decreto ejecutivo que sustituye al 883. Alex Llanos, Medios Públicos. La Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana informaron que comenzaron los diálogos para la construcción de un nuevo decreto ejecutivo que encamine los recursos del Estado por concepto de subsidio a los combustibles. Las reuniones son de carácter de reserva, intervienen delegados del gobierno y del sector indígena. Todos estos temas que tienen. El inicio oficial del diálogo parte desde la visión gubernamental con estos principios expuestos por el secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. Se trata de qué es conveniente para el país y cómo orientar los recursos que se recaudan a quienes menos tienen. Siempre enfocado, dijo la autoridad de gobierno, de que en los disensos manejados con respeto pueden salir acuerdos. ¿Cómo enfocarnos en los puntos que nos acercan y trabajar en esos? Diferencias siempre va a haber. El objetivo de estas conversaciones para que salga un nuevo decreto que enfoque de manera adecuada el manejo del subsidio de los combustibles, por ejemplo, debe orientarse al fomento de empleo y reactivación productiva, citó el secretario general de la presidencia. O se quiere blindar a los que menos tienen con muchas opciones que tienen que ver a través del bono de desarrollo humano, activar la economía.
Las conversaciones que iniciaron este miércoles, según la información proporcionada por la representación en Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se realizan de manera reservada. Representantes del Gobierno Nacional, básicamente de los Ministerios de Economía y Finanzas, MIES y Ministerio de Trabajo, más los delegados técnicos de la CONAIE y las diversas representaciones que lo configuran. Para el expresidente de la CONAIE, Leonidas Issa, hay fórmulas que pueden aplicarse sin que necesariamente afecten a la clase media y pobre del país. Y en ello, dijo, juega un papel clave las funciones tanto legislativa y judicial. Ellos han llevado todo lo que han podido, los corruptos, la justicia no ha podido hacer devolver hasta ahora los dineros que tienen en los paraísos fiscales. El dirigente del sector indígena, Salvador Quispe, propone reorientar esos recursos. Recuperemos esos recursos y llenemos no solamente los déficits fiscales. Los resultados de estas conversaciones serán difundidos oportunamente apenas existan avances concretos. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y la Organización de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana postergaron para una nueva fecha el encuentro con representantes de trabajadores para encaminar sus pedidos hacia el gobierno nacional. 4 organizaciones no formarán parte de esta mesa de trabajo. Sus dirigentes aseguraron y argumentan que el diálogo con el presidente Moreno es permanente. Y tras la finalización del paro nacional en la Asamblea existe incertidumbre sobre el contenido de las reformas económicas y laborales que debe entregar el Poder Ejecutivo. El tiempo es un factor determinante para que el proyecto se apruebe. La entrega de las reformas económicas y laborales por parte del Ejecutivo se retrasó aún más debido al paro nacional. Y es que en la Asamblea existe preocupación por la entrega de las mismas, pues su contenido es todavía desconocido para los legisladores. Hay bastante incertidumbre, no sabemos nada todavía respecto a los proyectos de ley que tiene que enviar el Ejecutivo acá a la Asamblea Nacional. No sabemos por dónde el gobierno va a tratar de recaudar los dineros que le hubiese permitido recaudar el 883. Tras la derogatoria del decreto ejecutivo 883, el gobierno evalúa las posibilidades de generar otros ingresos, pues en el proyecto inicial se esperaba ingresos por más de $2.000 millones. ¿Por qué no establecer un subsidio directo al pasaje urbano, del transporte público? ¿Por qué no la eliminación de los viceministerios y sus secretarías? Y lo más importante, el nuevo decreto que el gobierno anuncia que lo va a trabajar, habrá que ver cómo lo confecciona. Además, se espera que los aportes de las mesas de diálogo con los sectores indígenas y de los trabajadores puedan completar el análisis que se realizará en la Asamblea. Esto va más bien a fortalecer que se incluya la perspectiva desde otros sectores y que se incluya en la normativa, en la ley que quieren mandar desde el Ejecutivo. El tiempo es un factor determinante para el tratamiento del proyecto que se prevé que llegue con carácter de económico urgente. Las reformas deben ser aprobadas hasta antes del 1 de noviembre, fecha en la que debe llegar la proforma presupuestaria del 2020. Creo que ningún asambleísta puede estar en contra de eliminar aranceles para apoyar al agricultor, a la agricultura. El Ejecutivo además tiene pendiente enviar el veto sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El plazo previsto en la ley es de 30 días, que vence este 20 de octubre. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y después de 14 días desde que comenzaron las protestas en el país, el Pleno de la Asamblea volvió a reunirse para debatir los pormenores de esta coyuntura y dar con los responsables de la violencia, saqueos e intento de golpe de Estado, como catalogaron legisladores de diferentes bancadas políticas. Así, sin medias tintas, para la social cristiana Cristina Reyes, el caos generado en el país y sobre todo en Quito en las últimas manifestaciones, donde hubo violencia y saqueos, tiene un responsable. Un intento fallido de golpe de Estado comandado por el capo de la narcoguerrilla, un acomplejado y psicópata prófugo de la justicia, parecido a ese aprendiz del Joker, ese de la película. El asambleísta del movimiento Creo, Luis Pachala, refutó a quienes pretenden endosar la responsabilidad de lo vivido en el país solamente al movimiento indígena. Nosotros, que somos asambleístas, debemos pensar en el indígena, en el cholo, en el mestizo, en el campesino, en el blanco, de manera universal. Desde la bancada de la autodenominada Revolución Ciudadana, una de sus representantes, Doris Solís, replicó con el siguiente argumento a quienes acusan que desde el interior de esta tienda política se buscó desestabilizar al gobierno. Nosotros no solo no tenemos ninguna responsabilidad
en ese tema. Viviana Bonilla pidió ver lo que está más allá de esto. O reducirla a una pelea del sector correísta con el gobierno. Legisladores propusieron la aprobación de una resolución que desde la Asamblea condena al golpismo, que los ministros de Defensa, Gobierno y el Secretario Nacional de Inteligencia expliquen las acciones tomadas y que se conforme una comisión multipartidista para que en un plazo máximo de 15 días emita un informe con determinación de responsabilidades, cuyo trámite, de ser el caso, continuará en la Fiscalía. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y la Defensoría del Pueblo presentó información detallada con el saldo del paro nacional que se desarrolló en el país en los últimos días. Una comisión especial recopilará todas las denuncias de violación a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones en un plazo de 90 días. 7 informes técnicos presentó la Defensoría del Pueblo sobre la afectación a los derechos humanos de los ciudadanos durante las manifestaciones registradas en el Ecuador del 2 al 13 de octubre de este año. A efectos de llegar a establecer las responsabilidades y derivarles a las instituciones judiciales respectivas para que se inicien con los procesos respectivos de juzgamiento y sanción. Según el defensor del pueblo, Freddy Carrión, la investigación se fundamenta en información entregada por la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Flagrancia y las delegaciones provinciales defensoriales, de las que se obtuvieron los siguientes datos. Desde el 3 de octubre hasta el 13 de octubre reportan 8 personas fallecidas. Además, 1.192 personas fueron aprehendidas y 1.340 personas resultaron heridas. Con esta información, la Defensoría del Pueblo creará una comisión especial que se encargará de recopilar todas las denuncias de violación a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones en un plazo de 90 días. Como un objetivo de transparentar, de buscar la verdad y obviamente la reparación integral de aquellas personas que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos. La entidad destacó que no se reportaron personas desaparecidas a causa de las manifestaciones en el país. A pesar de ello, se investigarán todas las posibles transgresiones a los derechos humanos. Coralía Pérez, Medios Públicos. 35 ambulancias sufrieron ataques durante los 11 días de paro. También se registraron actos vandálicos en contra de distintas unidades médicas. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, presentó una denuncia en la Fiscalía Provincial de Pichincha para que se investiguen estos actos violentos. Durante las protestas violentas orquestadas por ciertos manifestantes, se reportó el ataque a 35 ambulancias del sistema de salud, cuya reparación hasta el momento le costará al Estado $35.000. Las ambulancias fueron agredidas, nuestros profesionales de la salud fueron retenidos, fueron requisadas ambulancias. Estamos realmente sorprendidos por la violencia con la que han reaccionado frente al paso de nuestras ambulancias. Nos dejaron pasar. Teníamos a la paciente, mujer embarazada. Según la ministra de Salud, estos actos violentos nunca antes se registraron en el país. Ni en la peor de las guerras han destruido ambulancias. Hemos venido a poner la denuncia en la Fiscalía para que la Fiscalía investigue quiénes fueron los responsables. Impidieron que los pacientes que necesitaban ser referidos a hospitales de mayor complejidad por alguna situación grave de su salud puedan ser trasladados de manera oportuna. También se registró actos vandálicos contra distintas unidades médicas a nivel nacional, así como agresiones y asaltos al personal de la salud. Nuestra parte frontal de la maternidad sí llegó gas. Podía haber dado problemas, sobre todo a los recién nacidos. En la parte de los médicos, ellos lograron tranquilizarnos, más bien nos dijeron que pongámonos a un lugar y, bueno, tratemos de salvaguardarnos nosotros también. Durante las manifestaciones del sistema de salud pública, atendió a 1.508 personas que presentaron distintas heridas. Santiago Tello, Medios Públicos. 34 pacientes, entre soldados y civiles, fueron atendidos en el Hospital Militar de Quito durante las protestas. Un militar perdió su ojo por el impacto de una bomba lacrimógena. Su rostro muestra impotencia porque no ha podido acudir a su trabajo. Luis Quinatoa, cabo segundo de comunicaciones, fue herido en las protestas. Fue asignado a la zona de Tabacundo, al norte de Pichincha. La misión, por decirlo así, era despejar o abrir el camino a lo que es la Y de Tabacundo. Y la gente empezaron ya a quemar llantas, incluso había personas que tenían palos, estaban afilándoles, incluso tenían machetes algunos. Por eso nosotros comentábamos y decíamos que tengan cuidado.
Tiene una fractura en su pie derecho, producto del impacto de una roca. Fueron a lanzarnos piedras, así llantas, nos mandaban las llantas encendidas, nos lanzaban así para nosotros. Relata que es la primera vez que vio que manifestantes emplearon objetos que tenían como finalidad hacer daño a la fuerza pública. En la multitud siempre habían unos 3, 4, 5 personas que se ponían ahí a reclamar, a gritar y estaban así encapuchados. Se aprovechaban de la situación para causar vandalismo. A pesar de su fractura, siguió trabajando. En las próximas horas será operado. La rehabilitación durará varias semanas y será ubicado en labores administrativas. El hospital militar atendió a 25 soldados heridos en 11 días de violencia. Llegaron de varias partes del país. Mediante vía aérea, en algunos casos, San Lorenzo, de Imbabura, La Tacunga, también está Tababela, Ruta Viva, Balbina. Fueron básicamente lesiones por trauma, por objetos contusos. Los sitios localizados básicamente a nivel del rostro, la cara, extremidades inferiores y la mano. Además, a 9 civiles. Que recibió un impacto por una bomba de gas lacrimógeno a nivel del ojo. Ella, por su complejidad de la lesión, prácticamente perdió la visión. Manifestantes intentaron vulnerar las seguridades de ingresar al hospital, pero no lo consiguieron. No se registraron daños en su infraestructura. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Según el Servicio Integrado de Seguridad EQ911, durante los días del paro nacional, los mayores índices de violencia se registraron el 9 y 12 de octubre, con la quema de edificios como el de la Contraloría, asaltos y destrozos a la propiedad privada. Según esta institución, se reportaron pérdidas por $214,000 por ataques al sistema de videovigilancia. Durante los 11 días de protestas, bloqueos de vías y destrozos a la propiedad pública y privada protagonizada por ciertos grupos de manifestantes, 80 cámaras del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 a nivel nacional sufrieron ataques que impidieron la atención inmediata en varios casos de emergencia. ¿Cómo usted se imagina que usted para bajar y romper cámaras contaba con winchas, contaba con plumas y contaba con canastillas? Eso es algo planificado. Jamás he podido ver yo que se ataquen a ambulancias, a organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos. Eso no se ha dado en la historia del país. Ante ello, autoridades del EQ911 solicitaron a la Fiscalía investigue a los involucrados en los ataques al sistema de videovigilancia por delito de sabotaje, penado hasta con 7 años de privación de libertad, ya que las pérdidas suman $214,300. Contamos con el video, con las imágenes que pondremos a consideración de toda la Administración de Justicia para que se los pueda identificar. Los mayores índices de violencia se registraron el 9 y 12 de octubre, donde existieron 252 concentraciones. Hubo 392 puntos de cierre en vías estatales y 1,228 cierres en vías internas urbanas y rurales a nivel nacional. Se produjo el incendio del edificio de la Contraloría y se registró un récord histórico de 470,800 llamadas de emergencia. Estos vándalos que trabajaron de manera agrupada en diferentes frentes, cómo hacían formaciones tipo tácticas de organismos que nosotros sabemos cómo son esas formaciones, e inclusive con dispositivos que estaban obviamente directas a atentar a la vida de militares, de policías e inclusive de personas inclusive inocentes que estaban por el sector. Santiago Tello, Medios Públicos. El sector florícola del Ecuador fue uno de los más afectados por el paro. Los manifestantes ingresaron a las fincas para obligar a los trabajadores a participar en las protestas. Algunos fueron retenidos y obligados a subir en camiones. Las pérdidas son de $40 millones y los trabajadores pidieron que se proteja su identidad para no ser amenazados. En varias fincas de la provincia de Cotopaxi ingresaron manifestantes, quienes portando palos en mano evitaron que los trabajadores hagan sus labores para que se unan a la protesta. Y nos apuntaron con unos palos hechos con sacado la punta. Nos hicieron treparles a los camiones. Después de los recorridos que hicieron a las demás fincas a sacar a la gente, después de unas 2 horas de recorrido casi, nos bajamos acá en la piedra, ahí nos dejaron. Otros recibieron incluso golpes. Estaban gritando, ¿quién les dijo que trabajen? ¿Por qué no salen a apoyar al paro? Entonces yo en ese momento salí corriendo, se me cayó la radio,
yo me paré a coger la radio y hubo un indígena que me dio con un palo en la espalda. Y llegaron personas como esta a intimidarlos. No pueden estar trabajando en las plantaciones, estamos haciendo una advertencia. Si en caso que no escuchen esa advertencia y sigan trabajando, van a llegar las consecuencias. Según Expo Flores, 1.816 hectáreas de flores quedaron afectadas. Las rosas fueron destruidas, se dejaron de exportar. Esta es la 10ª parte de las 700.000 rosas que se perdieron solamente en esta finca debido al paro. A escala nacional, las pérdidas del sector florícola ascienden a 40 millones de dólares. Desde hace 21 años, esta finca cada día exportó flores, incluso en momentos de crisis política como la caída de los presidentes Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez. Por primera vez nos invadieron en la finca, nos sacaron a los trabajadores, nos amenazaron con destruir la finca si es que trabajábamos. A la poca gente que le podemos identificar, porque la mayoría de gente venía tapada, indígenas venían tapados y cubiertos, sí vamos a seguir acciones legales. En otra finca de Cotopaxi ingresaron varias veces en grupos de alrededor de entre 30 y 40 personas. Amedrentaron a los trabajadores para que se unan a la paralización y golpearon al guardia. Rompieron parabrisas. El gerente de la florícola sostiene que los daños económicos ascienden a $400.000 por la paralización y que la afectación a los trabajadores va más allá de lo económico. Más allá del paro, de las medidas económicas y de lo que está anunciando, pues uno puede estar a favor o en contra, pero la forma que lo hicieron es inaceptable. Las flores que fueron destruidas o afectadas se convertirán en abono. El sector analiza solicitar compensaciones al gobierno. En Cotopaxi, con imágenes de Javier Salazar, Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y si usted fue víctima de los saqueos registrados en las manifestaciones, le contamos que Banecuador y la Cámara de Comercio de Quito otorgan créditos de hasta $10.000 sin garante para reactivar su negocio. Fernando López es propietario de un negocio en el centro histórico de Quito. Él manifiesta que debido a las protestas que soportó el país durante los últimos días, le dejaron literalmente sin un centavo en su bolsillo para pagar los sueldos a sus 8 colaboradores. Yo hablé con mi equipo de trabajo para que ellos me esperen 10 días, puesto que yo tengo que hacer un préstamo para pagarles a ellos. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, asegura que no hay local en la capital sin afectaciones económicas y estructurales, ya sea por los actos vandálicos o por la paralización de sus negocios. En general se afectó todo el comercio de Quito. Cuando se paraliza parte de la ciudad, esto implica que menos gente sale a consumir, que el consumo también en la ciudad depende de que la gente salga a los colegios. Entonces, al paralizar un día o la mitad de las actividades, está paralizando todo el comercio de Quito. Para atenuar esta situación, Banecuador y la Cámara de Comercio de Quito firmaron un convenio este día miércoles, con el cual destinarán $300 millones para diferentes líneas de créditos. La línea de crédito SOS es uno de los principales créditos que se ofertarán para reactivar a los pequeños comerciantes que sufrieron precisamente daños o fueron afectados por el vandalismo y por el saqueo. La tasa es el 8.90. Estamos entregando y dándole cobertura de garante hasta $10.000 y con garante hasta $20.000. Se informó que varias brigadas de la Cámara de Comercio de Quito visitarán los barrios que fueron focos de las protestas para detectar aquellos negocios que necesitan ayuda. La Cámara de Comercio de Quito estima las pérdidas en el sector de 1.600 millones, sin considerar la afectación al sector petrolero. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 20:26. Esta noche nos acompaña Jorge Water, presidente del directorio de Banecuador, para hablar del apoyo crediticio que se ofrece a los afectados por los desmanes reportados en estos últimos días en el país. Presidente, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Un fuerte abrazo a ti y a todos los televidentes. Bueno, ¿en qué consiste este apoyo crediticio que está ofreciendo Banecuador? Mira, el resultado de todas estas marchas políticas y todo este proceso que hemos vivido en los últimos días, político, porque no cabe otra forma de llamarlo, fue que muchos negocios, y lo estamos viendo aquí en las noticias, fueron sujetos de actos de vandalismo. Claro. Florícolas destruidas, haciendas destruidas, negocios destruidos, a la medida que iban caminando el sector indígena. De ahí se juntaron ya células. Parecía esto Medellín de los años 80, en el cual comenzaron a destruir negocios, robar, saquear,
en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Riobamba, en diferentes ciudades, en Durán. Cuando vimos esto, hablamos con el presidente, todavía me acuerdo, me dijo no deje solo a los caídos. Inmediatamente activamos nuestra línea de SOS, que es una línea con tasa de interés al costo, 10 años plazo. Aprobamos la línea a través de un fast track. Mandamos a nuestras brigadas de Ban Ecuador en la calle a ubicarlos y activamos las redes sociales y los medios de comunicación para poder identificar cuáles son los afectados. Por eso estamos buscando a socios estratégicos que nos ayuden a identificar a dos tipos de afectados. Eso es lo que quiero que tenga en cuenta la ciudadanía a través del servicio que están ustedes ofreciendo con Ban Ecuador. Hay una línea de crédito destinada exclusivamente para quienes fueron afectados por el vandalismo como tal. Puro vandalismo. Y también otra línea de crédito para los negocios que finalmente no pudieron trabajar durante esos días de paralización. Son dos líneas de crédito distintas. Son dos líneas diferentes. Se diferencia un poco la tasa de interés, la tasa es un poco más alta, la otra es más barata. Las dos son a 10 años plazo, tienen periodos de gracia hasta 3 años plazo. Sus tasas de interés varían, la una es 8.9, la otra es el 11. ¿Hasta qué montos? Hasta montos que van a los $20.000. Nosotros damos cobertura de garante hasta $10.000 y de 10.001 a 20.000 es con cobertura de garante. Si es que necesitas una cifra mayor, igual te la podemos dar. O sea, aquí hay pequeñas y medianas empresas que obviamente constituyendo garantías, nosotros le damos líneas de crédito. De hecho, el sector florícola tiene una línea al 8.53, una tasa del 8.53, también hasta 10 años, en caso de que quiera acceder a estas florícolas que fueron afectadas o el sector pequeño y mediano. Pero más que nada estamos concentrados ahorita en atacar esos pequeños negocios de la calle, ¿no? Esos que abren la puerta y cierran la puerta, que las destruyeron con todo, las rompieron, les robaron todo. Y esto nos enteramos nosotros por los medios de comunicación. El primer reporte fue de un diario del país que publicó un caso particular. Sobre ese caso particular lo trepamos a nuestras redes sociales. La gente comenzó a actuar. Hubo toda una movilización de gente a través de redes. De ahí comenzamos ya a trabajar con medios de comunicación, con cámaras de comercio, porque ellos obviamente pueden contactar a todos sus socios a ver quién ha sido afectado y así poderlos nosotros irlos a ver y entregarle y ponerles a las órdenes las líneas que tiene el banco. ¿Y han logrado cuantificar cuántos han sido los negocios, los emprendimientos afectados por toda esta situación que ha habido en el país? Por ahora es difícil, porque esto que ha pasado es como un terremoto. O sea, cuantificar las cifras te toma un tiempo. Pero nosotros no podemos esperar a cuantificar las cifras o saber exactamente cuántos son los afectados para comenzar a intervenir. Entonces, más bien, a través de ir caminando calle a calle, paso por paso, vamos tocando puerta por puerta a todos los negocios a nivel nacional para ver quiénes han sido los afectados, sobre todo en las áreas de incidencia. ¿Y cuántos créditos ya se han logrado entregar durante estos días? Porque entendemos ustedes ya han tenido un acercamiento con emprendedores, dueños de negocios en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Quito. Aproximadamente 20 empresas ya aprobadas, pero comenzamos recién, hace, ¿qué serán? Unos 3-4 días comenzamos a buscarlos. Y de ahí, en 2-3 días, nosotros ya te desembolsamos los recursos. ¿Qué es lo que debe hacer el ciudadano que tiene un emprendimiento, un negocio que se vio afectado por esta situación y está interesado en acceder a estos créditos? Tienes varias vías y yo de hecho he puesto a consideración mi propio correo jorge.watet@banecuador.fin.es. También te puedes meter a la página de Ban Ecuador y hay una viñeta donde aplastas, está mi nombre ahí, lo aplastas y me puedes escribir directamente a mi correo. Y yo mismo voy coordinando con cada una de las brigadas donde tienen que ir a visitar en el territorio. También a través de mi cuenta Twitter me pueden escribir ahí, o también a la cuenta de Ban Ecuador, @BanEcuador, o también a atención al cliente @BanEcuador, o pueden llamar al número 1-800 de Ban Ecuador, que está reportado y registrado en la página web del banco, o buscando cualquier vía. La idea es llegar donde todos los afectados, ¿no? O asistir a las oficinas de Ban Ecuador en las También pueden ciudades. ir directamente, sí. Nosotros obviamente hacemos una revisión. Cuando vamos a aplicar la línea de crédito de SOS, que la dirigimos a los que han sido robados, saqueados, golpeados, etcétera, nosotros sí hacemos una revisión en sitio, digamos, ¿no? Vemos que definitivamente les haya pasado eso.
y sobre aquello inmediatamente les damos la línea. Bueno, en el sector de la Casa de la Cultura, en los alrededores del edificio de la Contraloría, de la Asamblea Nacional, hay varios negocios que sin duda han afectado el nivel de violencia que vivió la ciudad de Quito durante estos días. Y lógicamente entendemos que el día de mañana el presidente de la República con su compañía van a estar recorriendo todos estos sectores, ofreciendo ayuda del Banco Ecuador para los afectados, ¿no? De hecho, mañana con el presidente de la República vamos a entregar ya créditos que están siendo mañana desembolsados a esos perjudicados. En el caso de la zona de la Casa de la Cultura, etcétera, tenemos la facilidad que hay una oficina cerca, entonces las brigadas salen de esa oficina y están recorriendo todo el centro histórico de Quito. Hoy día entregamos una línea de crédito a alguien que se quedó sin flujo. Estamos también ya haciendo el proceso de aprobación a algunas personas que realmente sí sufrieron de actos de vandalismo en el centro histórico, y juntarnos con todos, juntarnos con el alcalde, juntarnos con todos los que podamos juntar para poder ayudar a las ciudades más afectadas. ¿Y en otras ciudades qué otros reportes han tenido? Bueno, el caso de Riobamba es gravísimo, pues, ¿no? También todo el centro totalmente devastado, golpeado, negocios saqueados. Nuestros equipos están trabajando con ellos. Estamos viendo también el sector del transporte, que aunque ustedes no crean, los mismos que iniciaron el paro también fueron afectados en cambio por las protestas indígenas, que les quemaron, les dañaron. Les estamos dando líneas de financiamiento para que puedan comprar unidades nuevas de transporte. Claro. Y estamos actuando, como le digo, en situaciones como estas, siempre es entendible, hay que hacer una revisión o tener un análisis de cuántos han sido los afectados. Pero si esperamos eso, no llegamos nunca. Así que hemos actuado de oficio, de forma inmediata, enviando a nuestro personal a recorrer, a buscar. Y obviamente lo que nosotros vamos encontrando, por ejemplo, el día de hoy el Ministerio de Turismo nos está ayudando, sobre todo con el sector microturístico. Nos ha enviado una lista de gente afectada en el área de Tungurahua, y el día de mañana los están yendo a ver uno por uno para poder entregarle las alternativas que tenemos en el banco para que puedan reactivar sus negocios. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge, por su información y también por hacer este llamado a la ciudadanía que se vio afectada por este tema de los paros, las manifestaciones, los actos de violencia, y que tienen una oportunidad para poder acceder a créditos que finalmente permitan reactivar sus negocios y retomar también y aportar en el desarrollo de la economía del país. Quiero aprovechar algo. Hay mucha noticia falsa en todos lados. Te llegan por WhatsApp, te llegan por mensaje, te llegan por Twitter, te llegan por Facebook. Que nos remitamos siempre a las vías oficiales de comunicación. Y hay una lucha perversa utilizando estos fake news. Hace poquito nomás están comenzando a correr listas de nuevas medidas económicas, etcétera. Son totalmente falsas, que la ciudadanía conozca, y es facilito, es conectarse a las cuentas Twitter o a la información oficial que se comunica a través de los ministerios o del gobierno central, presidencia, vicepresidencia de la República, Secretaría General de la Administración, y evitar caer en este esquema que se está utilizando ahorita muy, muy fuerte, porque si bien es cierto, esto ha parado y hay un momento de paz y todos queremos la paz, no hay gente que no ha parado de quererse aprovechar de este momento, claro, y la sensibilidad del ciudadano común para utilizar estas noticias falsas y realmente confundir a la ciudadanía. Claro que sí, y hay que propiciar ese ambiente de tranquilidad, paz y seguridad ahora en el país. Gracias a Jorge Guated, presidente del directorio de Ban Ecuador, por ofrecernos información relacionada a la entrega de estos créditos para reactivar a los negocios afectados por las manifestaciones de los últimos días. 20:36. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, presentó una radiografía del país en torno al empleo, subempleo y desempleo. Son los resultados de una encuesta efectuada a 60.000 personas. El estudio sigue estándares y parámetros internacionales. Este miércoles se presentó los resultados de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo correspondiente a septiembre de 2019. Los principales indicadores revelan que la tasa de empleo adecuado, es decir, de aquellas personas que trabajan y que perciben un ingreso superior a un salario básico unificado, se mantiene estable. El indicador se ha situado entre 37.9 en marzo, 37.9 en junio, y con los últimos resultados de la encuesta de empleo del mes de septiembre en 38.5%. Podemos mencionar que durante el año 2019 aproximadamente tenemos
más de 130.000 nuevos puestos de trabajo en condición de empleo adecuado. Respecto a la tasa de desempleo, en marzo de 2019 se ubicó en 4.6%, en junio alcanzó el 4.4% y en septiembre en 4.9%. En lo que tiene que ver con el año 2019, este indicador en términos técnicos se mantiene también estable. En torno a los indicadores de pobreza, en esta publicación se resalta que la pobreza extrema en el área rural se redujo. En marzo alcanzaba el 21,6%, en junio el 17,9% y en septiembre se ubicó en 17,4%. Implica una reducción del indicador de 4,2 puntos porcentuales, lo que equivale aproximadamente a 230.000 personas que salen de la pobreza extrema en el área rural. Esta disminución obedece a una política pública de priorización, destacó la viceministra de Inclusión Social, Soledad Vela. La protección a través de bonos y pensiones, así como el crédito de desarrollo humano, tiene un impacto directo en la disminución de la pobreza y en la extrema pobreza. Actualmente el MIES maneja 7 diferentes bonos y pensiones, los mismos que benefician a más de 1 millón de familias. Olga Velasco, Medios Públicos. Mediante un comunicado, la Fundación para la Atención de los Niños y Niñas con Parálisis Cerebral y Síndrome de Down, FUDRINE, exige al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, ofrecer una disculpa pública al presidente Lenín Moreno y en su nombre a todas las personas con discapacidad por la expresión ofensiva, vejatoria que utilizó para referirse al jefe de Estado durante los días de protesta. En el comunicado se señala que Vargas tiene el deber, en su calidad de máxima autoridad de una organización intercultural y plurinacional, de no emplear lenguaje discriminatorio. FUDRINE en su comunicado señaló que espera que Jaime Vargas tenga la suficiente sensibilidad para acoger este pedido. Preste atención, a esta hora personal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional del Ecuador inspecciona el edificio de la Prefectura de Pichincha en el centro norte de Quito. Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que la diligencia se efectúa como parte de la instrucción fiscal abierta en contra de Paola Pavón y 2 personas más por el delito de rebelión. En este operativo denominado Paz intervienen 11 agentes fiscales y grupos de apoyo. Y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi luego de que el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta, dictara orden de prisión preventiva. Pavón, su colaborador y otra persona más son acusados de presunto delito de rebelión. La Fiscalía investiga si existió financiamiento para cometer actos vandálicos durante los recientes días de protesta que enfrentó el país. Y un grupo de ciudadanos realizó un plantón en los exteriores de la Embajada de México en Quito en rechazo a la decisión del gobierno de ese país de acoger a varios asambleístas cercanos al expresidente Rafael Correa en su sede diplomática. Los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri Gualinga, Soledad Buendía y Luis Fernando Molina se encuentran desde hace varios días en esta dependencia diplomática a la espera de recibir una respuesta de asilo político por parte del gobierno mexicano. Además, en la embajada se encuentra el procurador de la prefectura de Pichincha, Leonidas Aníbal Moreno. Los manifestantes permanecerán en los exteriores de la embajada para que la delegación diplomática no otorgue asilo a dichos funcionarios. Bueno, esto es una convocatoria de organizaciones sociales de la ciudad de Quito en función de que queremos hacer conocer al gobierno de México el descontento que existe del pueblo de Quito. Bueno, de lo que tenemos entendido están en calidad de refugiados por el momento. En todo caso, Quito se está pronunciando, Quito está haciendo escuchar su voz de protesta de que no se debe darles el asilo en función de los delitos que presuntamente han cometido, ¿no? Se ratificó la pena de 6 años de prisión para el ex vicepresidente Jorge Glass luego de que un tribunal penal declaró improcedente su pedido de casación y el de 5 personas más. Una vez que se emita la resolución por escrito, se ejecutoriará la sentencia.
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por la jueza Daniela Camacho, negó los recursos de casación interpuestos por 6 personas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Con esta decisión queda en firme la sentencia de 6 años por su participación en el delito de asociación ilícita, que se desprende de la trama de corrupción de Odebrecht en el país. Nos quedamos satisfechos de contar ya con una sentencia debidamente ejecutoriada por el Ministerio de la Ley para seguir peleando tanto en la instancia nacional a través de una acción extraordinaria de protección que se ventilará en nivel de Corte Constitucional, de la misma forma que queda abierta la puerta de par en par para el recurso de revisión. Además, el tribunal señaló que la acusación particular que presentó César Montúfar no representa derechos colectivos y no reúne las características como víctima. Por ello, decidió excluirlo del caso. La acusación particular me parece que fue muy importante en este proceso y además es una forma de participación directa de los ciudadanos en la lucha anticorrupción. Los magistrados instaron a la Fiscalía a tomar medidas para que los demás partícipes sean juzgados y no se deje en la impunidad este tipo de conductas. Se dejó en impunidad a la compañía Odebrecht y hoy nos dice la Corte Nacional, por fin, que esa gente tiene que comparecer a Ecuador. Así también con la resolución quedó en firme la reparación integral de $33.4 millones, cantidad estimada que habría pagado la constructora brasileña en Coimas para la adjudicación de proyectos en el país. Olga Velasco, Medios Públicos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, insistió en que será la Fiscalía la que determine a los responsables de los actos vandálicos durante las jornadas de protesta. A la par, se iniciará una campaña de reconciliación que ya cuenta con el respaldo del municipio de Quito. Varios habrían sido los indicios que ha encontrado el gobierno nacional para insistir en que las jornadas de protesta desarrolladas entre el 3 y el 13 de octubre tuvieron un interés de desestabilización. El apoyo que dio Timochenko, quien dirige el partido político de las FARC en Colombia, Maduro lo hizo un par de veces. Tenemos ahí algunos elementos, pero estos elementos tendrán que ponerse juntos y tendrá que verificarse su participación en actos concretos. Todo esto ya ha sido presentado en Fiscalía para que el organismo indague y pueda encontrar a los responsables. Hemos visto una actuación tan violenta y con un entrenamiento casi militar que nos obliga a profundizar en las investigaciones. Es que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha ratificado que sin justicia no habrá reconciliación, aunque en este último aspecto también se ha comenzado a trabajar de inmediato. Este miércoles, por invitación del presidente de la República, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y varios concejales estuvieron en Carondelet. De ir apoyando la democracia, el orden constituido. El alcalde capitalino recalcó que todo el país debe coincidir en que la democracia y la paz son de interés absoluto y en ese sentido deberá continuar el trabajo. Nosotros jamás estaríamos en contra de una conmoción política. Tenemos que seguir sacando al país adelante. El gobierno central además se comprometió a respaldar económicamente a Quito, tras los graves daños que sufrió la urbe durante las protestas. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en Quito se sembró el árbol de la reconciliación como símbolo de paz luego de las violentas manifestaciones. La especie nativa de Quito fue colocada junto a un ciprés de más de 100 años que fue quemado por los manifestantes. Las autoridades recomiendan que quienes acudan en estos días al casco colonial utilicen mascarilla porque la contaminación debido a los incendios aún se siente en el ambiente. Sembraron un árbol de nogal, una especie nativa de Quito, en el Parque La Alameda, el más antiguo de la capital. Lo hicieron junto al tronco de un ciprés de más de 100 años que fue incinerado por manifestantes. Se ha quemado un monumento vivo, se ha quemado un testimonio de nuestro pasado. Era el vestigio de uno de los centenarios árboles que el padre Sodiro plantó en La Alameda. Al alcalde de Quito, Jorge Yunda, se le quebró la voz al recordar los días de violencia. Dijo que es necesario virar la página. Démonos la mano como ecuatorianos, démonos la mano como quiteños. Tenemos una
gran labor de reconciliación. Que han quedado heridas abiertas, aseguró. Redes sociales para el insulto, para la descalificación, para la falsificación. En el evento, uno de los estudiantes de la Unidad Educativa Sucre entregó una carta al titular del Cabildo, en el que suscribieron con sus huellas un compromiso de trabajo por la ciudad e hicieron un llamado a la paz. Cada día construyamos un futuro mejor y lo hagamos con la herramienta del amor y de la paz. De acuerdo con la evaluación de la Secretaría de Ambiente de la ciudad, 5.000 árboles fueron vulnerados en los enfrentamientos. Fueron incinerados, fueron cortados, fueron arrancados de sus raíces. En el área entre la avenida 12 de octubre y la Plaza San Blas, en donde están localizados los parques del Arbolito, el Ejido y la Alameda, fueron destruidos 500 árboles. Analizan si es posible su recuperación, pero la quema constante de basura y llantas afectó la calidad del aire en el centro histórico. Si tenemos ese dolor de garganta, es porque en esta parte céntrica de Quito es donde mayor afectación a la calidad del aire. Durante unos 3 días más se pueda circular con mascarilla. La alcaldía se ha propuesto sembrar 1 millón de árboles hasta el final de su gestión. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Pese a las sanciones de Estados Unidos, el gobierno de Turquía anunció que no negociará con fuerzas kurdas y les exige que depongan las armas. Al respecto, los gobiernos de Alemania y Francia alertan que esto puede provocar el resurgimiento del terrorismo. Turquía descartó negociar con los combatientes kurdos en Siria y les exigió que depongan las armas y se retiren de la zona de seguridad designada por Ankara, desoyendo así el llamamiento a un alto al fuego realizado por Estados Unidos. Nunca ha habido nada en la historia de la República Turca como el Estado sentándose en la misma mesa con una organización terrorista. Y nunca esperen algo así de nosotros. Al respecto, Angela Merkel, canciller alemana, alertó del peligro global de un resurgimiento del terrorismo, específicamente del Estado Islámico, como consecuencia de este ataque. Estábamos muy avanzados en la lucha contra el grupo Estado Islámico y sería muy lamentable, y ahora existe el peligro, por supuesto, de que pueda haber un resurgimiento. Por su parte, Emmanuel Macron, presidente de Francia, criticó al presidente turco, que tendrá que responder por las consecuencias humanitarias de este ataque, pero también por las geopolíticas, por la amenaza de que resurge el terrorismo yidaísta. En este caso, tendremos que asumir nuestra responsabilidad como coalición internacional para detener cualquier intento de resurgimiento del Daesh. Está muy claro, es algo que puede suceder en el marco de una guerra en curso contra el Daesh en la región, porque es nuestro único enemigo. Hace una semana, Turquía lanzó la operación militar Manantial de Paz contra la milicia de las Unidades de Protección Popular, principal componente de las Fuerzas Democráticas Sirias, que hasta el momento deja un saldo de 70 civiles muertos, generando además el éxodo de 160.000 personas en el norte de Siria, según la ONU. Paco Urbina, Medios Públicos. Estados Unidos impone sanciones contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Las nuevas medidas restrictivas también afectarán a ciertas entidades extranjeras que cooperan con ese país en el ámbito de defensa. La medida es una represalia contra Ankara por incursionar en el norte de Siria y realizar ataques contra las fuerzas kurdas en la zona. Estas sanciones se suman a las impuestas el lunes por el Departamento del Tesoro estadounidense contra 3 ministros turcos, el de Defensa, Interior y Energía. Y en Cataluña continúan las manifestaciones por la sentencia a los líderes independentistas. Lo que inicia como marchas pacíficas culmina con enfrentamientos entre policías y manifestantes. En Barcelona, España, por tercer día consecutivo, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en las llamadas Marchas por la Libertad, convocadas en señal de protesta por la sentencia contra los líderes independentistas. Miles de catalanes acudieron a los comités de defensa de la República, armados con rollos de papel higiénico, y a pesar de que al inicio las marchas fueron pacíficas, poco a poco se tornaron violentas y culminaron con bloqueos de vías y enfrentamientos. Al respecto, el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, aseguró que no dejarán que la violencia se imponga a la convivencia en Cataluña y actuarán siguiendo 3 reglas: firmeza democrática, unidad de los partidos políticos y proporcionalidad. El gobierno de España actúa y continuará actuando con todos los mecanismos del Estado para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y el mantenimiento del orden en Cataluña. Sobre estas manifestaciones, Quim Torra, presidente de la Generalitat Catalana, comparecerá en una declaración institucional. Paco Urbina, Medios Públicos.
Le agradecemos a Fernando Estrada por este informe y con esto finalizamos Telediario Estelar. Fabricio. Muchas gracias, María del Carmen. Amigos televidentes, también gracias por acompañarnos mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche.